Central FM, Equilibrio. Bueno, el hecho es que hubo un foro en Sao Paulo en donde el socialismo de América se puso de acuerdo para ver qué medidas ir tomando en el momento en que un gobierno de izquierda subiera al poder y tendría entonces que hacer una serie de acciones que representaran en modificaciones en los países para que se estableciera un régimen de izquierda que tuviera un carácter más largo, para no decir a perpetuidad. Y hay diferentes etapas, son 3 las etapas del Foro de Sao Paulo, que se tienen que venir tomando como niveles en los que va un líder afín con el Foro de Sao Paulo, adaptando al país que gobierna para que sea parte de este eje bolivariano del socialismo del siglo XXI. Les voy a leer las etapas porque yo creo que es importante que sepamos lo que es el Foro de Sao Paulo y lo que representa. La primera etapa para México estaría contemplada en este año y en el año que viene. 1, crear una guardia militar, que, bueno, en el caso de nosotros, pues es la Guardia Nacional. 2, someter a los poderes legislativo y judicial al Poder Ejecutivo, es decir, que haya un unimando y domine a la generación de nuevas leyes, a la ventilación de las mismas y a la discusión de las mismas, y que domine al Poder Judicial para que todo esté englobado en el mando unipersonal del líder, en este caso Maduro, Chávez o Fidel Castro, o lo que fuera, ¿no? Bueno, en su oportunidad, esta promoción le sirvió a Luis Ignacio Lula da Silva para consolidarse en el poder. Por ahí se fue. Trató de someter a los poderes en Brasil. Después, tercer punto de la primera etapa, modificar la Constitución para el manejo a discreción del presupuesto. Y en este caso, por ejemplo, para nosotros, pues es la ley de austeridad, en la que se le hacen grandes bolsas al presidente de la República que no están preetiquetadas. No importa los compromisos que tenga México, o digamos las obligaciones que tenga en la construcción de infraestructura o de generación de instancias para el bienestar, no, lo importante es el dinero que discrecionalmente puede ser parte de una enorme caja que tenga el presidente para disponer de ella y ganar adeptos para su causa. Ahí está la ley de austeridad como una propuesta. Luego otro punto de la primera etapa, empezar a controlar a los medios de comunicación. Eso no es exclusivo del Foro de Sao Paulo, pues cuántos países no han tenido, y en el caso de México, cuántos gobiernos no han tenido la tentación de controlar a los medios de comunicación, y se los puedo decir pues porque lo he vivido, ¿no? ¿Verdad? Peña Nieto y eso. En este caso he de decir que hasta el día de hoy no he recibido de parte del gobierno de López Obrador ni el más mínimo guiño. Bueno, por ahí hubo un comentario bastante baboso de, ¿cómo se llama el de comunicación? De Ramírez, mira, es tan famoso, debe ser codísimo. Bueno, Ramírez Cuevas. Ese cuate, ahí le dio un comentario a Beto García Salvador. Jesús Ramírez Cuevas, en donde dijo, sí, ustedes son los que se les va la señal cada rato. Sí, somos esos, justamente esos. Bueno, a ustedes se les va la señal siempre, a nosotros nada más cada rato. Entonces, bueno, control de medios de comunicación. Luego, grandes proyectos que se conviertan en emblemáticos. Dos Bocas, Santa Lucía, el Tren del Istmo, el Tren Maya, ahí están los grandes proyectos emblemáticos. Luego, una reforma educativa que conduzca al adoctrinamiento y a la lucha de clases. Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, reforma educativa, adoctrinamiento, normales superiores, el pase automático de los normalistas para ser maestros, eso es parte del adoctrinamiento. Hay un grupo en Cuba que se generó después de la Revolución Cubana, que se llaman los legionarios, y todos los jóvenes los uniforman como Boy Scouts, así con su paliacate y su nudito y todos se han convertido en soldados de la Revolución Cubana. Y todos te defienden y te dicen que Fidel y que quién sabe qué, y todos tienen el mismo disco metido aquí en el cerebelo. No, el cerebelo está acá. Metido aquí en el lóbulo frontal del lado izquierdo, y te repiten, así como si fuera el catecismo, te dicen, no jurarás el nombre de Fidel en vano, y así, ¿no? Lo que sea. Luego,
expandir el ejército de leales al partido en el poder con apoyos, dádivas, cupones, becas. Estira la mano, haz que el pueblo estire la mano y tú dale al pueblo, y el pueblo, siempre que tú le des, siempre lo vas a tener a tus órdenes. Esa es la primera etapa del Foro de Sao Paulo. La segunda etapa del Foro de Sao Paulo, que vendría, digamos, una vez que se consolide el poder del presidente de la República. Consolidar partidos satélite de apoyo para la cooptación de sectores, por ejemplo, panistas, priistas, además que juntes a partidos chiquitos para que apoyen al partido grandote. Está el PT, el Verde, el PES, que por cierto el propio presidente no permitió que el PES desapareciera. ¿Por qué? Porque les hace falta el que tengan estas rémoras, que cualquier cosa haya una voz disidente, o sea, diversa a Morena, que diga, sí, y yo también lo apoyo. Entonces ahí a la oposición la tienes controlada, la tienes en un rincón, y a los chiquitos los tienes comiendo de tu mano. Luego, esa es una medida. Otra medida del Foro de Sao Paulo, reforzar la lucha por los pobres con la bandera en contra de la corrupción y en contra del neoliberalismo. Cada vez que el presidente habla de algo, tiene que ver con los liberales, los neoliberales, los conservadores y lo que es su bandera, primero los pobres. Aunque a los pobres los vayamos a empobrecer más, lo veremos en el tiempo. Luego, otro punto del Foro de Sao Paulo, control del Internet. Si te metes a Santa Lucía en el Google y ya no está Santa Lucía y solamente se ve una sombra, empiezas a permear en los... Fíjense que por más estúpido que fue Peña Nieto, nunca se metió con el Internet. Digo, se metió en lo particular con muchos de nosotros, cortándonos el algoritmo, oponiéndose de mil formas, pero digamos que en términos públicos no se vio evidente. No hubo evidencia de que controlara de alguna manera los mensajes por Internet. Ya estamos empezando a ver con estos huecos que el Internet está, bueno, empieza a haber la necesidad de cobrar impuestos por algunas de las aplicaciones, en fin, que además impuestos mayores porque los impuestos ya están dados, ¿no? Entonces todo esto es parte del Foro de Sao Paulo. Estructuras paramilitares que puedan violar derechos humanos en caso necesario. Estructuras paramilitares que puedan violar derechos humanos en caso necesario. Acosar a empresarios para marginarlos u orillarlos a salir del país. Ley de extinción de dominio, ley de equiparamiento de delincuencia organizada con facturas y empresas fantasma, ese tipo de cosas. Lo que hacen es que muchos empresarios que pudieran tener una fortaleza económica para oponerse al régimen son forzados a salir del país. Nuevas plazas en el gobierno para gente del partido, quitando las que se puedan ver como administraciones anteriores. Cualquier cosa que suene al pasado, llegas y te dices, ¿sabes qué? Ahueca el ala, vacía los cajones de tu escritorio, porque aquí va a llegar Godínez. Entonces te vas porque ya llegó alguien que pues es de tu gente, es de tu gente. Estructura paralela, fíjense, para controlar a gobernadores en los estados. ¿Cuál es la estructura paralela? Los superdelegados. ¿Cuándo habíamos visto que hubiera un superdelegado por arriba de las decisiones de un gobernador? Hasta ahora. Y luego ya, nada más para terminar, la tercera etapa del Foro de Sao Paulo. Expropiaciones masivas. ¿De quién es este edificio? Pues es del banco, quién sabe qué, señor. Expropiado. ¿De quién es este? Expropiado. ¿De quién es esta empresa? Pues de la Coca-Cola. Expropiada, la coca y la cola, las dos. Y así. Como así fue en Venezuela. Así fue en Venezuela. Pasito a pasito. Y así fue en Cuba. Y en Bolivia, a sotoboche, así empezó a hacer. Y empezó a haber nacionalizaciones en Brasil. Y en Perú. Entonces, empiezas a ver cómo todo esto empieza a cobrar forma. Aquí podría ser, no vamos a pagar los contratos con los ductos. Por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Luego, reparto de viviendas, terrenos y empresas a nombre del partido. Esto me lo debes. Y entonces va. Ayer, por ejemplo, una persona, estaba yo hablando de todo esto del Foro de Sao Paulo, y una persona en Facebook me puso, arriba mi presidente. Y le dije, ¿sabes por qué le estás aprendiendo al presidente? Porque seguro no tienes nada.
y con lo que está haciendo el presidente te va a caer algo en la mano de lo que esperabas en tu vida, que nunca te caería. Pero la persona que no tiene nada aplaude este tipo de medidas porque ya va a tener miasmas de lo que le sobre dentro de la repartición que busca un régimen de izquierda para tener a todo el mundo contento. Luego, escarmientos constantes a la clase alta. La culpa es de los ricos, porque los ricos, y que yo soy pobre, que yo no tengo cuenta y que yo no tengo ni tarjeta de crédito y que yo soy austero. Pregúntale a los hijos de López Obrador cómo van a acabar este sexenio. Y lo dije al principio del programa y lo vuelvo a decir. Luego, reforma constitucional para una reelección al juicio del pueblo. Reforma constitucional para una reelección a juicio del pueblo, que es la revocación de mandato. ¿Quieren que me quede? Sí. Bueno, ya que quisieron que me quede, ¿quieren que me quede hasta después del 2024? Sí. Y entonces el tema Bonilla, que es local, se vuelve federal si es que la sociedad mexicana se deja. Y luego, medios de producción en manos del Estado. Cuando empecemos a ver, no, esta empresa mejor jálala para acá, esta empresa mejor jálala para acá, volvemos a tiempos de Echeverría. Cuando en tiempos de Echeverría el gobierno hacía varilla corrugada, carros de ferrocarril, calentadores de agua, tostadores de pan, pantaletas para señora, Dina y masa y todas esas cosas. Entonces empieza a ser un Estado benefactor, protector y acaparador de todo. Ese es el famoso Foro de Sao Paulo. Se los informo para que nadie les diga, oye, y el Foro de Sao Paulo, y que no sepamos de qué se está tratando el asunto. El Foro de Sao Paulo es todo esto. Ahora, el momento en que tú tengas todo esto cumplimentado, ya tienes un gobierno de izquierda, ya tienes un país de izquierda y ya tienes preparados a todos los que tienen dinero, porque o ya salieron o saldrán del país. ¿Con qué te quedas? Te quedas con la masa manejable que puedes gobernar a tu antojo. A base de dádivas. A base de hablarles bonito, decir, yo no soy un hombre de venganza. Y yo no voy, por ejemplo, dijo el día de ayer el presidente con las balaceras que se han presentado, yo no voy a responder violencia con violencia, hay que portarse bien, serénense. No manches. O sea, ¿cómo es posible que hayamos llegado o que estemos llegando a esto y que no haya nadie en este país que reaccione? Empiezo a ver reacciones esporádicas aquí y allá. Y claro, estoy viendo una media en el país en donde la gente se voltea a ver como diciendo, ¿qué le pasa a este? Pero mientras que volteamos y decimos, ¿qué le pasa a este? El país cada vez se está sumiendo más. ¿En qué? Pues en un decrecimiento de nuestra economía que se traduce en que hoy el secretario de Hacienda ya abiertamente manifiesta que desde que es secretario de Hacienda no puede dormir. Pero el presidente duerme plácidamente en la cama de Benito Juárez, entre los pueblos como entre las naciones. Vamos a hacer una pausa. Este es el Foro de Sao Paulo. Quiero que lo guarden ahí y lo tengan presente porque se irán cumplimentando todos estos puntos. Medios de comunicación. Este medio de comunicación tiene presencia binacional en México y en los Estados Unidos. ¿Por qué? No es por casualidad ni porque se nos haya ocurrido aquí de repente del éter. Tenemos una binacionalidad porque sabemos que en este mundo global lo que pudiera faltar aquí mañana no faltará en otras partes, ¿eh? Y lo que pudiera ser débil por una posición de fortaleza impuesta, a lo mejor resulta fuerte por una posición difuminada, diseminada entre toda la sociedad mexicana, en donde quiera que la sociedad mexicana se encuentre, en México o en los Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos? Bueno, porque Estados Unidos representa el ingreso más grande en divisas para el país de mexicanos que están del otro lado. Es por eso que queremos hacer llegar el mensaje aquí y allá. 35,000 millones de dólares llegarán a nuestro país de divisas producto de las remesas. Y esos son mexicanos que están trabajando del otro lado, preocupados por lo que pasa en este. Preocupados
por las causas que hicieron que ellos se fueran, preocupados porque prevalece un México que no solamente está mal, sino que todos los días se encuentra cada vez más sumido en un hoyo que parece no tener fondo. Vamos a hacer un corte.